Aislamiento y envejecimiento. El aislamiento producto del tiempo de servicio y producto de las circunstancias del medio o producto del ambiente envejece. Envejece significa que pierde propiedades. La vida útil de un cable se determina cuando al arrollarse sobre su propio diámetro se presentan fisuras, lo cual indica que ha perdido las propiedades como aislante. Esta prueba sencilla se aplica a los cables de bajo voltaje, es decir, estamos hablando de cables de 600 voltios, mientras que para otros cables de otros niveles de voltaje evidentemente existen otras pruebas más complejas. Producto del tiempo, como hemos señalado, producto del uso, los cables se envejecen y se vuelven, digamos, inservibles para la aplicación original. Aquí vemos pues el destino de los cables una vez que ya no pueden ser utilizados y evidentemente pues hay ciertas partes que se recuperan y se vuelven a reprocesar. Básicamente por el conductor, donde el metal puede ser reciclado y utilizado para nuevos productos o para productos de fabricación posterior. Un cable de esta naturaleza, aquí vemos la imagen, cuando se arrolla sobre su diámetro y presenta fisuras, ya se considera que no es apropiado para la función a la cual se destinó y ya, digamos, pasó su vida útil. Ahora, esa vida útil depende de muchos factores. Recordemos que el cable se diseña para un voltaje de operación, se diseña para una corriente, se diseña para ser instalado en sitios con ciertas características y cuando eso no se considera o no se toma en cuenta o eso se altera, evidentemente impacta la estructura del aislamiento y por consiguiente su deterioro. Aquí hemos colocado los enemigos de los cables eléctricos, digamos los enemigos más comunes. Evidentemente hay otra serie de enemigos, pero digamos lo que conseguimos y con los que estamos dispuestos o estamos acostumbrados a lidiar son los siguientes. Aquí se representa la imagen de un cable, o mejor dicho, de un aislamiento, bueno, que se siente perseguido, se siente afectado por una serie de enemigos que los vamos a ver. Primero, hemos colocado la humedad. La humedad puede penetrar el aislamiento, deteriorarlo producto de reacciones químicas que se produzcan y alcanzar al conductor. Esa humedad mantenida y sostenida por tiempo origina evidentemente la falla eléctrica, que es la falla eléctrica ocurre cuando se produce el cortocircuito del cable. Aquí tenemos una imagen de conductores que han sido dañados o se han producido daños producto de esa humedad que está en el ambiente y cuando esa humedad no se controla, hace el trabajo que vemos en la figura y termina por deteriorar el cable. Otro enemigo es la luz solar. La luz solar, digamos, si bien es una fuente de energía, ciertas frecuencias producen alteraciones químicas en la superficie del cable que llegan a producir su rotura. Aquí tenemos el caso de un forro, de un cable que lleva en su interior varios conductores de diferentes colores y producto de haber estado expuesto mucho tiempo al sol se fragiliza, se pierde su plasticidad y como tal se rompe, se quiebra.
Otro elemento que si no se controla es el voltaje. El voltaje en exceso produce deterioro del aislamiento hasta llegar a su ruptura final. Por supuesto que ese voltaje puede estar, o esa degradación puede estar afectada por elementos ambientales o por efectos ambientales, como puede ser la humedad u otros elementos que van deteriorando el aislamiento. Pero si ese nivel de voltaje no se respeta, es decir, no se diseña el cable para que lo soporte, evidentemente comienza a hacer un sobreesfuerzo y hace que el cable falle prematuramente. Anteriormente habíamos visto la importancia de la rigidez dieléctrica, que es el voltaje máximo que puede soportar el aislamiento. Habíamos visto la resistencia de aislamiento, que es aquella que se opone a la fuga de corriente. Entonces, estos elementos suman para hacer que el voltaje pueda actuar, digamos, en contra del cable si no se respetan. Aquí tenemos aquí vemos, digamos, esta imagen corresponde a una ruptura del aislamiento. Aquí obviamente se ve que el voltaje aplicado terminó por producir una falla, y esto es una representación o una fotografía de un cable fallado por efectos de sobrevoltaje. Otro elemento también es la temperatura. Recordemos que la temperatura afecta el aislamiento, lo altera, produce vibración de sus moléculas, y eso facilita, es decir, lo debilita, y eso facilita que el campo eléctrico que actúa sobre el aislamiento termine por hacer su trabajo, ya que, digamos, la atracción interna o la rigidez eléctrica del aislamiento comienza a deteriorarse, y la temperatura es un coadyuvante en que eso se produzca. Entonces, estos elementos son los que hemos traído a colación como elementos, digamos, acelerantes, o los más importantes, en cuanto a la vida del cable. A saber, el voltaje, es decir, el cable debe ser diseñado para soportar el voltaje adecuado, debe estar en un ambiente libre de humedad, no debe estar expuesto a la luz solar, y la corriente que circula por el conductor no debe sobrepasar lo establecido por el diseño. Ya vimos cuando abordamos el tema del aislamiento, su función y propiedades, la estabilidad térmica que tenía que tener el aislamiento para soportar ciertas temperaturas. Entonces no es que el cable, digamos, no, es decir, dure toda la vida. No, sencillamente, evidentemente todo tiene una vida útil, pero esa vida se puede acortar si no se controlan estos elementos que hemos descrito. Aquí por último tenemos un reflejo de lo que podría ser, digamos, la falla de un cable por un incremento de la temperatura. Entonces, es muy propio considerar todos los elementos del entorno, no solamente el cable, el voltaje, la corriente, sino en qué entorno el cable va a desempeñarse, para en función a ello tomar algunas acciones y seleccionar los aislamientos apropiados, como veremos más adelante, para cada una de estas aplicaciones. Es decir, este deterioro se puede minimizar si el compuesto que se selecciona es el adecuado.